Y entramos en modo pasa a las 9:40. Está y se reintegra las transmisiones de turno. El primer canal de stream, Sebastián Flores Muga. ¿Cómo te va, Sebastián? Te esperábamos desde tu gira al norte. Hola, amigo, muy bien. Contento de verte y contento de estar nuevamente en Turno M. Gran programa. Es por eso que me dijiste, oye, quiero aprovechar este pase para estar con alguien que admiro, que tiene un libro que me encanta y que me llama la atención, que además leíste con mucha pasión, que está presente hoy día. El señor Pablo Stefanoni. Te permito presentarlo, por favor. Sí, bueno, Pablo Stefanoni es un historiador, es periodista argentino. Tenemos el honor de que nos acompañe esta mañana en el estudio, también en un momento clave en Argentina. Javier Milei enfrenta una elección muy relevante este fin de semana. Él estaba atento desde su ascenso, pero también previamente, para entender a esta derecha nueva, derecha alternativa, Alternative Right, como se llamó en Estados Unidos. Y bueno, escribió La rebeldía se volvió derecha, un libro que es clave para nuestra generación sub-40. Muchas gracias por tenerte acá en el estudio, Pablo Stefanoni, te presento. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por esta presentación. Sí, nos encanta tu libro y quiero partir igual con la actualidad. Me molesta mucho la actualidad, odio cada vez más la actualidad, duele, pero me incentiva hablar de lo que vamos a ir de lo más reciente hasta lo que va a pasar. Bolivia creo que es uno de tus temas que explora. Es muy loco, en Bolivia hay un candidato TikToker que llegó muy lejos. Y hoy tiene un candidato demócrata cristiano, como una especie de centrismo capitalista, pero en todos los códigos de Bolivia son distintos de lo que vivimos más al sur. Porque, claro, el mundo del peronismo en Argentina y nuestro mundo no hablan, pero hay cierto mapa común o algo donde poder apuntar. Bolivia es distinto. ¿Por qué? Bueno, en parte sí, en parte no, creo. Es un país que es muy distinto desde el punto de vista sociológico porque tiene una población indígena y una densidad muy fuerte de organizaciones sociales, una sociedad civil muy organizada, muy corporativa también. Pero a la vez hay un dato que, pese a ser tan distinta, Bolivia siempre siguió los ciclos políticos regionales y globales en términos ideológicos. Cuando en el siglo XIX el liberalismo fue importante en América Latina, Bolivia tuvo una corriente liberal muy fuerte. Cuando el nacionalismo revolucionario en los 50 fue importante, Bolivia tuvo una revolución nacional. En los 70 fue parte de los golpes de Estado del Cono Sur. En los 90 fue parte del neoliberalismo y en los 2000 del giro a la izquierda. Entonces, si bien es muy distinto, sigue un poco la corriente. Y ahora, de alguna manera también, porque se acabó el ciclo del movimiento del socialismo que duró 2 décadas, y Bolivia sigue los pasos un poco de la crisis de las izquierdas, de los llamados populismos de izquierda en la región que vimos en Ecuador, en Argentina, etc. Entonces creo que lo que pasó en Bolivia es el fin de un ciclo, lo que pasa que terminó de una manera muy abrupta y sorpresiva casi. También en el 2019, el año que digamos nuestra revuelta social, Bolivia también tuvo un golpe de Estado. Tuvo una revuelta inversa, ¿no? Claro. Inversa. Lo que pasa es que el MAS era un partido muy poderoso, fue el partido más importante de los últimos 50 años. Después de la vuelta al poder en 2020, de aquel gobierno de facto, etc., entró en una dinámica de luchas internas brutal entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, que terminó haciendo implosionar al partido en medio además de una crisis económica que mostraba que el modelo del MAS también había llegado a su límite, ¿no? Porque estaba muy vinculado a los precios internacionales, etc. Lo que pasa es que fue una implosión. El MAS tenía 2/3 en la gestión anterior y ahora prácticamente quedó fuera del Congreso. Entonces, eso es muy abrupto y se vio pocas veces, ¿no? De una caída tan grande de un partido hegemónico. Y bueno, como decían ustedes, ganó una opción de centro-derecha, digamos, ¿no? Que en realidad la sigla del Partido Demócrata Cristiano es una sigla casual porque Rodrigo Paz no tenía sigla. Y como mencionaba, con un candidato a presidente muy particular, que es un ex policía que denunció la corrupción en su fuerza, fue despedido y se volvió un influencer de TikTok importante. Tú, Pablo, investigaste en tus trabajos historiográficos y que también son periodísticos. Yo siempre considero el periodismo como el borrador de la historia. Y es muy bonito entenderlo así porque se va construyendo en el día a día. Has estudiado Bolivia a fondo y para entender a Rodrigo Paz yo creo que es relevante también entender este auge y caída del movimiento al socialismo, al MAS,
que el mensaje que tenía Rodrigo Paz era un mensaje como de basta de estar en polos opuestos, de estar en discrepancia, como esta grieta de la que hablan ustedes en argentino, Sí. y que se terminan, que también es un lenguaje que se habla en las actuales elecciones latinoamericanas, la grieta, La que es un grieta. concepto que ustedes en Argentina Sí, sí, lo sí, tuvieron, claro. pero que en Chile también hoy en día, que Ujú. familias empiezan a pelear por política en este mundo más polarizado. ¿Cuánto importa este mensaje hoy en día en el caso de Rodrigo Paz y cuánto se podría entender en el resto de los países de América Latina que estamos viviendo procesos que quizás van a llegar a ese mismo lugar? Sí, Rodrigo Paz fue un candidato, hay que decir, que ganó de manera muy sorpresiva en la primera vuelta. Nadie lo había proyectado para pasar a la segunda vuelta. Había otros 2 candidatos que tenían más chances, en teoría. Y finalmente pasó él, que un dato también de la historia, es el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que no es que llegó por eso, porque su papá ya es un hombre muy grande que ya no tiene influencia hace muchos años, pero que fue presidente en el 89 y fue el fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, su padre, después en los 90 se volvió más neoliberal, etc. Pero él hizo un discurso de cambio, primero, respecto al ciclo del MAS, muy fuerte. Hizo un discurso también de unión nacional, pero hay un elemento muy importante en su victoria, que es que el voto del MAS pasó en bloque hacia él. En primera vuelta, en realidad, el voto del MAS se dividió en varias opciones. Evo Morales llamó a votar nulo porque él quedó fuera de la elección y hubo 2 facciones que se presentaron. Y ahí ya una parte de los electores del MAS habían votado por Rodrigo Paz y en la segunda vuelta directamente todo el voto del MAS se fue ahí. Eso explica el triunfo de esta fórmula que, como decías, tiene una propuesta de capitalismo para todos, moviliza algo la cuestión religiosa, y fue clave este capitán Lara, ¿no? El policía es muy importante porque explica parte de esa victoria, pues fue el que conectó con los sectores populares. Lara fue un capitán de la policía que denunció la corrupción policial, que es un tema muy importante en Bolivia. Fue expulsado de la policía, se fue a vender ropa usada a un mercado popular, a la vez estudió Derecho y se volvió un influencer de TikTok donde hablaba mucho de la corrupción. Y esa figura del capitán Lara es la que explica mucho de esta victoria. Entonces, vamos a ver, en teoría, los bolivianos votaron contra el regreso de la derecha dura de Jorge Quiroga, que fue presidente en el 2000, muy vinculado a Miami, a la derecha latinoamericana. No tanto a la nueva derecha, sino a las viejas derechas radicales en América Latina, pero que se habría sumado a estos bloques. Y votaron por una opción como más centrista, que vamos a ver, porque Rodrigo Paz es muy pragmático y vamos a ver cómo se coloca en esta puja. Ya Estados Unidos le ofreció ayuda. Vamos a ver dónde se coloca porque no es alguien muy ideológico. Y en ese sentido, vemos lo de Bolivia y vemos su evolución. Vamos a Argentina. Uh-huh. ¿Qué pasa el domingo? Primero, nadie sabe. Pero primero, voy a una pregunta más elecciones. básica. ¿Qué son esas elecciones? Bueno, ¿De qué? Argentina es uno de los pocos países junto a México, no sé si hay alguno más, que tiene elecciones de medio término, elecciones legislativas de medio término, en la cual se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Entonces, cada 2 años hay elecciones. A veces esas legislativas coinciden con las presidenciales y a veces son de medio término, como se llaman en Estados Unidos también. Y eso es muy importante porque los gobiernos se tienen que legitimar en unas elecciones que normalmente son difíciles, porque a los 2 años ya tenés una consulta y hay siempre mucho voto castigo ahí. Y al no ser ejecutivas, la dinámica del voto a veces es diferente también, se vota más a veces a partidos pequeños, etc. El tema es que, entonces, este domingo estamos en esas elecciones de mitad de término, de mitad de mandato, que van a ser, así las presentó Milei, como un plebiscito sobre su proceso, sobre su figura y sobre su gobierno en un momento difícil para Milei. Está jugando un pleno. Se está jugando un pleno porque Milei, hay que decir, es un gobierno que es el gobierno que tiene menos diputados de la historia argentina, no llega a 1/3 de la Cámara, eso le genera muchos problemas para gobernar, sobre todo porque su proyecto es muy radical, y el Parlamento en la última etapa se volvió mucho más activo para frenar ciertas políticas de Milei. Entonces es muy importante esto, y él llegó a la elección un poco con la lengua afuera y tuvo que ir a pedir auxilio a Donald Trump porque se le habían descontrolado varias variables económicas, sobre todo el precio del dólar, y tuvo que ir a la Casa Blanca a pedirle a su admirado Donald Trump. Hay que recordar que Milei habla de Trump y casi llora, digamos,
pues es un fan de Trump, no es un presidente que se reúne con Trump, es como un adolescente que ve a su figura, a Messi, y llora cuando lo ve, ¿no? Ahora, si no le da la plata, o sea, perdón, esto es así. Una de las promesas es que Estados Unidos ayudaría a Argentina si pasa la prueba del domingo. Sí. En realidad ya lo ayudó porque Estados Unidos ya empezó a vender dólares en el mercado argentino. O sea, ya lo ayudó a que el dólar no se disparara. O si se disparaba el dólar en medio de la campaña, las chances de Milei eran pocas. En medio de una situación donde los problemas no son solo económicos, hay que recordar que Milei tuvo que bajar al principal candidato, a uno de los principales candidatos de su partido en la provincia de Buenos Aires, porque se descubrió que había sido, se confirmó en realidad que había sido financiado en 2019 por un narcotraficante. Hubo audios que vinculaban a la hermana de Milei, que es una figura ultrapoderosa del gobierno, en retornos de la industria farmacéutica. O sea, ya venía complicado y Trump lo ayudó con un swap, con un intercambio de monedas que ya se está haciendo operativo porque el Tesoro está comprando pesos y eso evitó que el dólar escalara. Aún así el dólar subió, lo que muestra que es profundo la incertidumbre. Y bueno, Milei obviamente atribuye todo esto al riesgo kirchnerista, al hecho de que los mercados se ponen nerviosos porque el peronismo podría recuperarse parcialmente en esta elección. Estamos conversando con Pablo Stefanoni, historiador, periodista argentino, por sobre todo, y autor de un libro que yo les mencionaba, que lo quiero traer a colación, es del 2021, pero sigue teniendo mucha vigencia, que es La rebeldía se volvió de derecha, que es una pregunta en realidad, Sí. no es una afirmación. Ese libro fue antes de que Javier Milei ascendiera al poder y estabas tratando de entender cómo hoy en día esta derecha alternativa estadounidense que lleva al poder a Donald Trump, que tiene una especie de manual, de fórmula, ahí donde jugó un rol importante Steve Bannon, que fue el encargado estratégico de comunicacional de Donald Trump en su primer ascenso al poder, ha replicado un modelo que está en Argentina, que está en Chile, que está en Francia, que está en los principales países del mundo y que en Argentina se materializó. Es una pregunta el título de tu libro, pero ahora te lo pregunto para responderla. ¿La rebeldía se volvió finalmente de derecha? Bueno, eso era una pregunta provocativa en el sentido de que apareció una derecha que no era la que queríamos tener enfrente, de algún modo, que no era solo una derecha conservadora, sino que empezaba a utilizar banderas, lenguajes muy vinculados, muy atractivos para los jóvenes, que había entendido un poco esta dinámica de las redes sociales, que ahora muchos llaman el baiteo, ¿no? Esto de provocar, de provocar al progresismo con frases a veces falsas, digamos, pero que obligan a los otros a reaccionar y eso tiene mucha circulación, etcétera. El caso de Milei quizás es un caso extremo porque incluso él juega a ser esa figura de rockstar, ¿no? El caso de Trump también son figuras que vienen como de fuera, que vienen de fuera de la política, derechas que movilizan un descontento social que está muy vigente en toda América Latina. Y es verdad que la izquierda hace tiempo que parece como no conectar con unas realidades novedosas, entre ellas, no sé, hay cambios sociológicos, el emprendedorismo, la sensación de que ya no dependemos del Estado, sino que el Estado nos deje en paz para hacer nuestros emprendimientos y poder triunfar. Entonces, esa idea del retiro del Estado, de este lenguaje libertario que pretende acabar con el Estado y que cada uno haga su vida y busque su éxito mediante diversas formas de emprendedorismo, es atractiva. El rechazo a las élites, el rechazo al progresismo también en una parte de la sociedad es... por eso insiste tanto en la revolución cultural, en la batalla cultural, que es una faceta muy importante de todas estas derechas. Bueno, acá Axel Kaiser escribió un libro que a Milei le encanta y lo está difundiendo, que es este de los parásitos mentales, ¿no? Uh-huh. Y Kaiser es parte ahora de una fundación que dirige Agustín Laje, que se llama El Faro, y Milei lo invita y lo hace reunirse con sus ministros y demás. Fundación Faro, que tiene a uno de sus miembros que es chileno. Claro, Kaiser. Axel Kaiser, sí, hermano del candidato Exacto. Cáncer. Y Axel Kaiser, con este libro de los parásitos mentales, obnubiló a Milei, que lo cita todo el tiempo, lo invita, lo hace reunir con los ministros, etcétera, con esta idea de que no solo es la cuestión se juega en la economía, sino en una batalla cultural anti-woke, antiprogresista, y eso me parece que es muy importante en estas derechas,
siempre hubo batalla cultural de las derechas. El Thatcher, Pinochet, digamos, dieron una batalla cultural. Milei dice que el problema del pinochetismo es que Pinochet fue exitoso económicamente, pero no dio la batalla cultural. Cualquier chileno sabe que sí hubo una batalla cultural. Pero en todo caso hay una disputa ahí, después de unos años en las que parecía que el progresismo había ganado esa batalla cultural. Y en parte la había ganado y en parte todavía amplios sectores de la sociedad se identifican con valores progresistas y por eso hay una polarización muy grande que mencionabas de las sociedades. Claro, y ahí está el título del libro también, porque cuando el progresismo gana la batalla cultural, pasa a ser parte de un status quo, una cosa así, como que uno, la gente decía, oye, uno ve Netflix y Netflix es woke, te ponen personas afroamericanas, te ponen personas de la comunidad LGBT, entonces pasa a ser status quo y ahí es cuando los valores conservadores, como no son del status quo, pasan a ser rebeldía, como tú planteas en el libro. A mí hay algo muy interesante que tú planteas, por ejemplo, el ecologismo de derecha. Que la idea de ecologismo siempre fue defender tu tierra, que esté limpia, que esté verde, y eso va en contra de ideas de cómo, o se asocia muy bien a ideas de nacionalismo, de patriotismo, y uno asocia el ecologismo muchas veces al progresismo, pero su raíz viene de una idea muy conservadora. Sí, y el ecologismo efectivamente fue progresista en gran medida, digamos, ¿no? Hoy, si bien hay raíces y demás, más racistas, etcétera, los primeros conservacionistas, es verdad que el progresismo es básicamente progresista. Y también es verdad que la mayor parte de la derecha de la extrema derecha es más bien negacionista del cambio climático, ¿no? Pero es verdad que hay algunos que están dándole una vuelta, como Marine Le Pen en Francia, no niega el cambio climático, dice, no, lo que hay que hacer es más producción local, la globalización descontrolada es más bien uno de las razones del cambio climático, etc. Y es un discurso que incluso pega con ciertas cosas progresistas, ¿no? Es decir, más producción local, no traer tomates de 10.000 kilómetros, etc. Entonces sí, hay una disputa. Por eso la idea de la rebeldía, yo no digo que la rebeldía se haya vuelto de derecha y que no haya rebeldías de izquierda, sino que la derecha está disputando esa rebeldía, digamos, que hay un inconformismo social muy fuerte y que la derecha la está disputando y que muchas veces la izquierda es verdad que como se ve un futuro bastante nefasto en muchos aspectos, el riesgo es que la izquierda se quede como defendiendo el statu quo, incluso hoy casi añorando lo que era la historia reciente, ¿no? Cuando, bueno, tampoco es algo para añorar, no sé, los años 90, etcétera, que tenían también muchos problemas, ¿no? Hace unos días me tocó ir al lanzamiento del libro de Matías Hermosilla, el profesor Ternura, que es nuestro columnista de cultura popular que viene. Y de pronto una chica del público levantó la mano y pidió hablar acerca de la cultura de la cancelación. Quienes estaban presentes ahí, tomamos la palabra, yo planteé dos ideas. La primera es que no es cancelado quien siempre transmite. Es como, de alguna manera, en el broadcast no hay cancelación. Mañana hay otra emisión, un capítulo siguiente. Quienes son afectos a la cancelación son quienes reciben el golpe, exceptuando, por supuesto, a los criminales y a la gente que comete actos que son derechamente punibles. Haciendo esa línea, ahí lanzamos una escisión hacia el tema de la masculinidad, que está viviendo una crisis. Y que en nuestras conclusiones que sacábamos en el lugar era que en Chile había provocado el avance y también lo que sucedió con el evento de octubre 18, también previamente con la aparición de las tesis y un montón de hitos con respecto al mundo feminista, se habían generado cambios para bien. Nosotros lo comentábamos, a pesar de que en este momento hay una mesa de 3 hombres, en general acá en turno, cuando hay un debate de idea sobre invitados, se dice, hey, nos falta la invitada y se hace. Pero eso, yo he estado en otros outlets de medios anteriores, no era parte de la conversación. Como para decir, efectivamente el progresismo ejecutó en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en el mundo por lo menos que tiene que ver con el contenido, y seguramente en otros lugares también, cambios. El progresismo empujó esos cambios y los logró e instauró realidades culturales que puede ser que uno pueda reducirlas a un barrio en específico, pero ¿qué están? Desde ese punto de vista, la izquierda es muy mala para celebrar su avance. Más así, dice, estoy de acuerdo. Pero también pasó que hoy hay un backlash y
se manifiesta en candidatos como los que vemos dentro de la realidad. Un candidato como José Antonio Caz o como Johannes Kaiser, que plantean restauraciones y que probablemente hablan con su época. Estamos en esa época. Sí. ¿Por qué estamos en esa época? A ver, creo que lo que mencionas tiene un montón de cosas, pero no voy a hablar de todas porque si no estamos aquí varias horas. Creo que efectivamente el progresismo tuvo muchas victorias, sobre todo desde el punto de vista cultural. Quizás su problema era más bien de cómo generar mayor igualdad económica, pero igualdad en terrenos simbólicos y también materiales, en el sentido de que no, la igualdad hombre-mujer, las diversidades sexuales no es solo un tema simbólico, también hay una base, pero es verdad que en lo económico esa mayor igualdad simbólica no tuvo un correlato, pero Me gusta ese concepto. Igualdad simbólica. sí. Pero no fue una O a igualdad veces son económica. igualdades en el lenguaje, el wokismo tiene un poco de eso a veces, ¿no? La crítica es muchas veces que hay mayor igualdad en el lenguaje. Como decías, hubo una dimensión del progresismo más moralista, pastoral, que fue rechazada también. También hay que decir que la derecha cancela todo el tiempo. Miremos el trumpismo y demás, está todo el tiempo intentando cancelar universidades, museos, todo lo que no les gusta, lo tratan de cancelar. Entonces, si hay cancelación, la de la derecha posiblemente más fuerte. Pero sobre esto último... Perdón, ¿leíste un Sí. ensayo que se llama de Helen Andrews? No. Que se llama The Great Feminization, No, que plantea que en realidad no existe el wokismo, sino la feminización de la sociedad. no, ese no leí. Yo creo que el Está en wokismo... Compact Magazine, se los recomiendo. Muy interesante. el Uno wokismo- puede estar en desacuerdo. El wokismo en realidad es un término muy difuso, que posiblemente hay una frase de un historiador del fascismo que decía que definir el fascismo era como clavar gelatina en una pared, ¿no? O mermelada en una pared. El wokismo mucho peor. Entonces, es una palabra que viene del movimiento afroamericano, que se usó en un momento para hablar de un cierto progresismo, como decía, que estaba en ciertos espacios de ciertas instituciones y demás, que no tenía que ver necesariamente con la izquierda partidaria o la izquierda política, y que hoy ya está descontrolado y es simplemente un término que la derecha usa para descalificar todo, ¿no? Ya el wokismo fue cambiando, ¿no? Y hay una especie de apocalipsis woke, todo es woke. Bueno, Incluso ahora... es como South Park lo refleja muy bien. Exacto, Dice, todo es woke. Todo es woke. Es ridículo. Los accidentes aéreos son woke. Mm. Literalmente, dice la derecha. Ahora robaron el Louvre, ya salió una nota que dijeron es culpa del wokismo, que puso una mujer a cargo de la seguridad por razones de equilibrio de género, etc. Entonces, el wokismo se volvió una palabra que es simplemente para acusar a toda la izquierda ya. Ahora, sobre lo último, me parece interesante que mencionas sobre esto de las masculinidades, el aborto. Hay algo interesante que muchos de estos gobiernos de derecha no pueden hacer tan fácil la restauración, o no pueden o no quieren o lo que sea, pero no. Por ejemplo, Milei ganó en Argentina, él estaba en contra del aborto, que se había aprobado la gestión pasada, pero no trató de revertir eso porque es muy difícil. Hay un consenso, fue transversal el voto. Donde se aprobó el matrimonio igualitario, en general no se derogó. Yo estaba escuchando una entrevista justamente a Johannes Kaiser, donde criticaba a Katz porque Katz no hace énfasis en quitar, en derogar el aborto con las causales que hay, etcétera, y que no se está ocupando de esos temas que considera divisivos, etcétera. Entonces, yo creo que las derechas también se ubican en que, si bien muchas veces tienen estos discursos, muchas de estas conquistas progresistas no se disolvieron. Ese backlash no arrasó con todo. El feminismo, los derechos de las mujeres, LGBT y demás, tienen mucho consenso en las sociedades, incluso donde gana la derecha. Por eso, a veces, el voto no refleja automáticamente procesos de derechización social lineales en todos los aspectos. La gente puede votar a Milei porque quería acabar con la inflación. Claro, después si está en el poder, obviamente eso le da una ventaja en su batalla cultural porque tiene poder, financia, etcétera. Pero yo creo que hay una disputa. Lo que pasa es que el progresismo hoy, pese a que sigue siendo muy significativo desde el punto de vista numérico, posiblemente en todas las sociedades la mitad sea progresista, pero no hay, hoy falta una bandera movilizadora, falta como más energía, falta como algo que realmente... O sea, dejar de ser establishment para pasar a ser vanguardia, como lo fue. Como lo ¿Se fue... transformó en contravanguardia? Se transformó. Yo creo que al progresismo le cuesta leer un poco la realidad. Ayer estábamos en una mesa con Juan Pablo Luna y él hablaba mucho de los efectos de las economías ilegales,
del crimen organizado, de cómo eso está transformando subjetividades en el mundo popular, esto que hablamos del emprendedorismo, donde mucha gente en sectores populares dice, yo no quiero que el Estado me dé un bono social, sino quiero que me deje en paz para hacer mi proyecto, etcétera, que puede ser un proyecto comercial o puede ser simplemente un chico que reparte cosas con una bicicleta, ¿no? En el caso argentino, muchos de esos chicos votaron por Milei. Chicas que dicen, bueno, entre trabajar en esto, me puedo meter en OnlyFans y ganar un poco más de plata. Como hay mucho que rima con esta visión más libertaria, ¿no? Y como que lo que propone, la izquierda se quedó un poco en sus cosas. Por ejemplo, la política social de la izquierda, de repartir bonos, de hacer... Se agotó un poco también. Mucha gente dice, bueno, ya no quiero que el Estado me dé un bono y seguir siendo pobre, pero con ayuda estatal. Y la derecha dice, vas a dejar de ser pobre. El capitalismo... Margaret Thatcher decía que los proletarios van a ser propietarios. Y eso es potente como discurso. Ahora, después, cuando gana la derecha, no quiere decir que eso ocurra. Quizá ocurre lo contrario, pero es verdad que hay... Yo creo que al progresismo le está costando como leer la sociedad que está cambiando rápidamente y que, como decías, hay estos chicos jóvenes que dicen, bueno, no sabemos cómo relacionarnos con las chicas porque la ola feminista nos dejó y entonces empiezan a resentir y a formar parte de movimientos incels, de esto que llaman célibes involuntarios. Hay muchas cosas que están pasando muy rápido y yo creo que el progresismo como que se quedó en un momento y le cuesta ahora como interpelar de nuevo a la sociedad como lo había hecho. Ahora, muchas cosas, como ustedes decían, yo creo que siguen, que fueron conquistas que no se están perdiendo así nomás. Y los derechos de las mujeres, a tal punto, y cierro con esto, que la extrema derecha en Europa tiene muchas líderes mujeres, o sea, en Italia, en Francia, en Finlandia, son mujeres. Entonces, eso refleja algo también, ¿no? Eso está reflejando algo que no hay... La idea del backlash a veces parece que viniera una especie de viento que borra con todo, ¿no? No, claro. Son procesos. Son procesos y además procesos complejos y hay que ver bien qué está votando la gente cuando vota, porque no es tan sencillo, ¿no? Pablo, no puedo dejar de preguntarte por nuestros Mileis, que también pueden ser nuestros Bolsonaros, que también a la vez son nuestros Bukeles. En este caso está la aparición de Johannes Kaiser, hermano del Kaiser que asesora al mundo Milei. Eso es muy interesante. Y por otro lado, José Antonio Kast, que tiene una estética más Bolsonaro, pero una estructura de partido hacia abajo más parecida a la Libertad Avanza. Eso creo que es como la distinción. Mientras que Johannes no tiene estructura de partido, sin embargo, él tiene una representación de un hombre heterosis que empieza a streamear y se transforma en un fenómeno cultural. Porque eso es. Me parece también... ¿Qué ves tú dentro de estos dos mundos? ¿Qué hay que ponerle atención a estos caminos? Sí, Milei, yo creo que en ese sentido Kaiser tiene muchos parecidos con Milei, porque Milei, hay que recordar, llegó al gobierno sin partido, sin alcalde, sin gobernadores, sin diputados, sin nada, ¿no? Realmente llegó prácticamente solo. Y creo que Kaiser refleja un poco eso, mientras que Kast, su propia figura, primero no es un outsider, viene de un partido tradicional y tiene una estructura partidaria mucho más consolidada, con más experiencia, cuadros, etcétera, ¿no? Milei fue como que se subió a una ola y la ola lo dejó ahí. Nadie creía que pudiera ganar una elección. Obviamente siempre pasa que la derecha convencional, cuando la extrema derecha da el sorpaso, logra ese apoyo, ¿no? de la otra derecha. Como va a pasar acá posiblemente con los votos de Matei, que van a votar, la gente votó a Matei y finalmente entre las dos opciones va a votar más a Kast, ¿no? Yo creo que lo que emerge ahí es una situación de crisis de los partidos, pero no solo de los partidos. Martin Gurri escribió un libro, es un ex asesor de la CIA que trabajaba como analista de medios para la CIA, que se llama La rebelión del público, donde él dice, bueno, básicamente hay una crisis de todo lo que eran las instituciones del viejo mundo industrial, los partidos, los periódicos, podemos sumar los intelectuales. Hoy los intelectuales en el viejo sentido de la palabra compiten, tienen mucho menos peso que un streamer que tiene
un montón de seguidores, ¿no? Un youtuber que tiene un montón de seguidores, etcétera. Incluso en las religiones en parte, ¿no? La Iglesia Católica como gran institución es desafiada por pastores evangélicos que son como emprendedores de la religión, que cualquier persona puede abrirse, a diferencia de la Iglesia Católica, donde hay que hacer una carrera formal para ser cura o obispo. Esto es más youtuber, incluso. Cualquier persona puede Es ser... Patreon. Claro, puede abrir una iglesia porque el evangelismo no tiene esa estructura. Entonces también la religión hay esta crisis de las grandes... Es como una crisis de las grandes instituciones frente a lo que él llama la rebelión del público, que es este mundo que se expresa a través de Internet, de las redes, que no es orgánico, pero que puede influir mucho en la realidad, ¿no? Y yo creo que Milei, estas figuras como Milei, Kaiser más que Kast, captan mucho de eso, ¿no? De esos mundos, de esos lenguajes, de esas formas de hacer política que funcionan bien por ahora, y eso también es algo que el progresismo debería mirar mejor. Estas derechas por ahora están funcionando bien como derechas de protesta y eventualmente para llegar al poder, pero ninguna de ellas ha mostrado todavía capacidad para construir un modelo alternativo al existente. Trump no lo hizo en el primer mandato, Bolsonaro perdió las elecciones, Milei no lo está pudiendo hacer por ahora. Entonces, vamos a ver, quizás haya que mirar a Trump para ver si en el segundo mandato logra hacer algo diferente o una nueva hegemonía que sea diferente a la que conocíamos, porque por ahora no vimos eso. Y ese es el problema que tiene la derecha, que es el mismo que la izquierda, que cuando llegas al poder, quizás no puedes transformar tanto como pensabas, y vale para los dos lados eso. Porque a veces la izquierda cree que la derecha puede todo, que la izquierda no puede nada, pero que la derecha puede todo. Puede muchas cosas porque tiene eventualmente grupos de poder que le dan más consistencia, pero puede hasta ahí, digamos, tampoco puede tanto, digamos, puede en ciertas esferas, en otras menos. Y entonces, porque además estas derechas nuevas, su relación con los grupos de poder también a veces es compleja, ¿no? Un caso rápido, en Estados Unidos para el capitalismo norteamericano, expulsar a los inmigrantes no es necesariamente una buena cosa. Por eso, si ustedes miran, Bush o los viejos neoconservadores no eran anti-inmigración, porque necesitaban la inmigración para la industria. Entonces, no siempre es tan compatible con ciertos grupos de poder, sí, pero no con todos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver si hay un nuevo modelo realmente de estas nuevas derechas, un nuevo modelo hegemónico, ¿no? Pablo Stefanoni, presente. Estás de visita acá en Chile. Uh-huh. ¿Y vas a presentar libros? ¿Estás en No, me algún plan invitaron especial? del COES a un evento sobre la crisis de la democracia, precisamente, que es un gran tema de nuestro tiempo, y la idea era justamente eso, debatir distintas aristas de la crisis de la democracia, que no es solo por la extrema derecha, ¿no? Hay muchas, como mencionaba antes, muchas cosas también. Juan Pablo Luna habla mucho de la crisis de la democracia desde abajo también, ¿no? Claro. No solo desde arriba. Entonces, eso creo que es un gran desafío de pensar un poco fuera de la caja, de decir toda la extrema derecha, sino que hay muchas cosas que están pasando y que obliga al progresismo a posicionarse. Está claro que te leemos en uso y como siempre estamos siguiendo tus libros. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, sigan a continuación. Esto es Turno en Vivo. Sebastián Fremuga vuelve al estudio y su amiga Fernanda Toledo